dormir lo suficiente eleva el riesgo de padecer depresión y ansiedad, y más de 4 millones de españoles sufren de insomnio crónico. Las soluciones no son fáciles, pueden incluir cambios en la conducta, en los hábitos, pero a veces no bastan para aliviar un problema que tampoco se resuelve siempre a largo plazo con medicación. Entre las posibles medidas está la acupuntura, una disciplina controvertida últimamente. Nos acompaña ya el doctor Beltrán Carrillo, licenciado en Medicina y Cirugía y presidente de la Asociación Colegial de Médicos Acupuntores de Madrid. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por ahí, por la acupuntura. ¿Se han despejado ya las dudas científicas cuando se habló de esas pseudociencias, ese listado que hizo el Ministerio de Sanidad sobre las pseudociencias? Sí, el listado original que ya salió en 2011 y que en noviembre vuelve el Ministerio de Sanidad y de Ciencia a incluir a la acupuntura como una pseudociencia en las redes, que es una asociación de agencias de evaluación del Ministerio del Gobierno de España, ha hecho una primera evaluación donde ha encontrado al menos 66, ahora no lo llaman pseudoterapias, sino ahora llaman terapias con pretendida finalidad sanitaria, por lo menos un poco menos insultante, y han reconocido las que tienen estudios, metaanálisis y estudios controlados aleatorizados. Y la acupuntura, como ya sabíamos, es de los que más tienen en este nivel, y ahora pasa a una segunda fase donde se va a analizar en más profundidad estos estudios, que afortunadamente sabemos que hay muchos positivos para la acupuntura. Claro, se va a evaluar también la eficiencia científica y la evidencia científica. Ustedes han realizado un estudio, aquí tenemos una síntesis de la evidencia científica en acupuntura. Sí, efectivamente, eso es un ejercicio que realizamos en noviembre del 2018 en un tiempo récord, un grupo de doctores en medicina, donde me incluyeron a mí, gente de muy alto nivel, profesores universitarios y grandes investigadores, y hicimos un trabajo que ya se había hecho, es decir, que esto no es nuevo, lo que pasa es que nosotros lo actualizamos a noviembre del 2018, siguiendo lo que habían hecho desde el gobierno australiano al gobierno americano, el proyecto, el Acupuncture Evidence Project de McDonald, que también está del 17, y nosotros nos centramos en una serie de patologías que nos interesaban más y recopilamos, mejorando incluso la revisión previa, y nos centramos solo en metaanálisis que avalaban la eficacia de la acupuntura, la eficiencia de la acupuntura. Este trabajo lo hemos seguido elaborando y estamos todavía en una segunda edición que espero poder reunir al equipo para poder publicar sobre solo centrados exclusivamente en metaanálisis. Tenemos ya casi recopilados hasta 300 metaanálisis en acupuntura favorables en distintas patologías, hasta en 66, que lo estuve contando ayer, y creo que demostramos que lo que hay en acupuntura es bastante plausible. Porque uno de los problemas de la acupuntura quizás es que no se puede hacer análisis del placebo, como sí se hace con medicamentos, ¿no? Bueno, el efecto de placebo en acupuntura es interesante porque efectivamente para fármacos es relativamente sencillo introducir una pastilla que no tenga nada. En las intervenciones complejas, como es la acupuntura, como es la cirugía, la psicoterapia o la transfusión, pues evidentemente es bastante más complicado. Y el error que se está cometiendo es que están hablando de acupuntura placebo cuando realmente es una acupuntura simulada, es decir, que es una acupuntura de bajo nivel, es como si fuera un paracetamol de solo 100 miligramos en vez de 1000, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hacen estudios comparando acupuntura real contra otra intervención y se mete lo que se llama, no una acupuntura placebo, sino una acupuntura simulada, realmente lo que estamos es introduciendo una acupuntura de baja potencia. Y entonces, cuando se ven los resultados de estos estudios controlados aleatorizados, vemos que la acupuntura real es mucho mejor en la mayor parte de los casos que la intervención convencional y encima con menos efectos secundarios, y que hay pocas diferencias con la acupuntura simulada. Y eso es lo que los pseudoescépticos o la gente que no entiende de metodología o de investigación intenta igualar la acupuntura como si fuera un placebo. Esto ya ocurrió en Alemania en 2008, 2009, cuando se hizo una investigación para intentar financiar algunos tratamientos con acupuntura, y el primer análisis dijeron, no, pues como es igual que placebo, no lo vamos a financiar, pero evidentemente se dieron cuenta que tanto la acupuntura real como la simulada es mucho mejor que la intervención clásica para los dolores de lumbalgias, para la rodilla, cefalea y dolor de cuello. Entonces, desde entonces en Alemania están financiando en el sistema público acupuntura para esas patologías debido a esos estudios que cometieron lo que llamamos una paradoja de la acupuntura, ¿no? Claro, todos los inconvenientes de la acupuntura es que normalmente no lo practican médicos, si lo practican terapeutas. ¿Cómo elegir a un buen profesional? Bueno, esto es la discusión que tenemos hace muchos años, que estamos exigiendo una regulación. Estamos tratando de un problema de salud. Si hay un problema de salud
y va a haber una intervención invasiva como es la acupuntura, ha de ser un médico el que valore ese paciente, indique la terapia más correcta para ese paciente, que puede ser acupuntura o puede ser otras. Yo diariamente mando a pacientes otra cosa, que no es acupuntura, incluso a urgencias. A veces viene un paciente con un síntoma y oiga, usted no es para acupuntura ni para perder un segundo, vaya rápidamente al hospital porque hay que poner un marcapasos. Eso ocurre con cierta frecuencia en una consulta. Estamos tratando a pacientes con problemas de salud, personas con problemas de salud. Y por eso pensamos, y el sentido común dice, que tiene que ser un médico. Y la pregunta es fácil, es preguntarle a la persona a la que llamamos para pedir una consulta si es médico o no. Nadie pregunta al subir en un avión si el piloto está licenciado para pilotar o no. Aquí, por desgracia, ha habido una falta de regulación. Hace unos días me llamó un hematólogo importante de un hospital de Madrid, sorprendido por lo que nos estaba pasando en acupuntura, y me contó lo que les había pasado con el plasma enriquecido con plaquetas. El plasma enriquecido con plaquetas empezó hace 10 años, es una técnica que se empezaba a hacer en cualquier sitio. Y ahí había una exposición de riesgo para los pacientes que se hacían ese tratamiento en una peluquería a veces. Entonces, el Ministerio, avalado por la Sociedad de Hematología y Transfusión, regularon quién debe hacer o no debe hacer esta terapia. Y luego ya a partir de ahí ellos han podido empezar a hacer estudios que están empezando ahora. Es decir, que una terapia que no tenía ninguna evidencia pero se estaba practicando, optaron primero por regular, no por valorar su eficacia, ¿no? Su eficiencia. Y aquí es lo que falta, ¿no? Esa regulación. Aquí no hay regulación, efectivamente. Aquí la regulación está... hay pinceladas en algunos sitios, pero no hay ninguna regulación oficial, aunque la OMC, que ya hablamos de ello la otra vez que estuve por aquí, ya lo reconoció la acupuntura como un acto médico. Ningún gobierno se ha atrevido a poner una regulación estricta para que el paciente sepa dónde va y cómo va, ¿no? Por desgracia, la única regulación que existe es a nivel de la comunidad autónoma, que sí que dice que un centro que hace acupuntura tiene que ser un médico el que hace esa terapia. Y sin embargo, hay muchos centros donde no hay ni un médico, no es un centro autorizado, es decir, la unidad 101, que por desgracia se incumple con demasiada frecuencia. Hablaba antes de la eficacia que tiene la acupuntura, sobre todo en la espalda, dolores de espalda, de cuello. Si hablamos del trastorno del sueño, ¿qué eficacia tiene la acupuntura ahí? En los últimos años ha habido varias metaanálisis. Metaanálisis es un estudio metodológico cuantitativo que lo que intenta es, cuando tenemos estudios pequeños que a lo mejor no nos permiten saber hacia dónde va una intervención, si nosotros mezclamos muchos estudios pequeños podemos sacar una conclusión más clara de dónde está la evidencia científica. Desde las últimas revisiones que hemos hecho de metaanálisis o revisión sistemática de metaanálisis en insomnio, ya desde el año 2010, la primera revisión importante, vimos que el 93% de los estudios de acupuntura en insomnio dicen que es positivo y que es mejor que los fármacos y que la acupuntura simulada. Incluso, aunque el fármaco es más eficaz o más rápido en inducir el sueño, tener una respuesta, sabemos que el tratamiento con fármacos es un tratamiento que es muy cortoplacista y a largo plazo tiene muchos efectos secundarios, produce efectos de tolerancia y dependencia que van a limitar su uso. Y sin embargo la acupuntura tarda un poquito más, aunque en pocas sesiones empezamos a ver efecto, pero el efecto después de una tanda de sesiones de acupuntura incluso puede mantenerse en el tiempo, sin hacer más acupuntura, ¿de acuerdo? O sea que la última revisión de revisiones, que ya es como especie el coger muchas revisiones sistemáticas o mucho metaanálisis, pues concluye lo mismo, que la acupuntura es más eficaz que todos los controles con los que se está comparando. ¿Y se puede combinar las pastillas para poder dormir con la acupuntura o no? Sí, perfectamente, se podría combinar. La idea es intentar ahorrarnos la pastilla, claro. ¿De acuerdo? Pero efectivamente vienen muchos pacientes que ya están tomando una benzodiazepina para dormir y donde ya les deja de hacer efecto. Entonces, en vez de subir dosis, que sería un riesgo para el paciente, pues una buena opción es introducir acupuntura, que en muchas ocasiones logramos retirar del todo el fármaco neurotóxico, que sabemos que las benzodiazepinas a largo plazo producen un mayor riesgo de tener un deterioro cognitivo, una demencia. Entonces, por eso estamos tan interesados en retirar las benzodiazepinas de manera crónica. Claro, y también mucha dependencia, ¿no? Generan. Mucha, sí. La benzodiazepina, como cualquier droga, funciona con los mismos mecanismos que una droga como la heroína o como la cocaína o el tabaco, y produce una dependencia que impide quitar de forma brusca una benzodiazepina, y por eso requiere un control que evidentemente tiene que ser con un médico. Hay diferencia, ¿no?, entre los problemas del sueño, pero cuando hablamos de insomnio crónico, ¿a qué nos estamos refiriendo? El insomnio crónico nos referimos a un problema para empezar
mantener o tener un sueño reparador que produzca una repercusión en la vida de esa persona, tanto a nivel emocional, a nivel de ocio, a nivel de trabajo, incluso enfermedades. Y que la causa de este insomnio crónico primario no tenga una causa médica, psiquiátrica o ambiental. Y eso es la cifra que has dado de los 4 millones de españoles, pues efectivamente entran dentro de esta categoría. Claro, ¿y cuántas sesiones serían en general más o menos necesarias para poder tratar estos trastornos? Hay una gran variabilidad en los pacientes en respuesta a la acupuntura, ¿de acuerdo? La respuesta a la acupuntura es una respuesta fisiológica, pero es verdad, para conseguir eficacia terapéutica hay una cierta variabilidad. En mi experiencia, en las primeras 3, 4, 6 sesiones tenemos que empezar a notar una mejoría. Una vez que no hemos notado una mejoría con la acupuntura, es el paciente que debe seguir, que debe, con un programa de distanciamiento progresivo de las sesiones de acupuntura, y luego después de 10 o 12 sesiones muchos pacientes ya no necesitan más acupuntura para mantener el sueño. Y ya no tienen que volver, o sea... En principio no. Una vez que se ha restablecido, el sueño es el ciclo vigilia-sueño es un proceso muy complejo que requiere que induce muchos fallos a nivel anatómico y funcional de regiones del cerebro. Con la acupuntura restablecemos ese funcionamiento y en muchas ocasiones podemos, una vez que se ha restablecido, mantener en el tiempo, sin necesidad de tratamiento. ¿Y doctor, tiene algunos efectos secundarios? La acupuntura sí tiene efectos secundarios, sobre todo si está mal aplicada. Si el individuo que está aplicando acupuntura no tiene la formación adecuada, otro motivo por el cual exigimos que sea un médico el que haga acupuntura, tiene efectos secundarios. Aún así los dividimos en dos grupos. Uno son los efectos secundarios frecuentes y no tienen consecuencias en salud, como puede ser un hematoma o puede ser dolor en una punción, que estos hablamos de un 10% de pacientes les va a pasar esto. Afortunadamente son problemas que no revierten ningún riesgo para el paciente, pero existen. Y luego están lo que son los efectos secundarios severos, que son pues, como desde el neumotórax a la perforación cardíaca, lesión de un órgano, que en esto se habla de un 0,05 por cada 10.000 tratamientos. Es decir, que estamos hablando de una técnica muy segura, siempre que sea realizada por una personal, médicos expertos. Estábamos hablando antes, y lo hemos dicho al comienzo, también se aplica la acupuntura para problemas de ansiedad, por ejemplo, o de depresión. Sí, el trastorno ansioso depresivo es un clásico ejemplo de un cerebro que no está produciendo la cantidad adecuada de neurotransmisores. Desde el punto de vista farmacológico tenemos los antidepresivos muy contrastados y muy utilizados y en España yo creo que el fármaco que más se utiliza son los antidepresivos y el mecanismo de acción de los antidepresivos hace que lo que esté produciendo el sistema nervioso aguante más tiempo en ese espacio intersináptico. Con la acupuntura lo que estamos haciendo es estimular a las propias neuronas que sean capaces de producir más cantidad de neurotransmisores. Y también están viendo la mejoría, ¿no?, de los pacientes. Sí, quizás la cuarta parte de los pacientes que acuden a un acupuntor médico vienen por un trastorno del ánimo, tanto con su vertiente ansiosa o su vertiente depresiva. Y hablamos también de otras utilidades que se pueden dar también a la acupuntura, por ejemplo, para la rinitis, ahora que estamos en plena alergia. Ahora estamos en la época de la alergia, efectivamente, que este año se ha adelantado un poquito y yo creo que va a ser un poco más suave por la sequía, ¿no? Pero sí, la rinitis alérgica es una de las indicaciones principales con más estudios donde avalan la eficacia de la acupuntura en poco tiempo y nos ahorramos mucha medicación. ¿Sí? ¿La acupuntura en general es desconocida por la sociedad? Yo creo que no. Yo creo que por lo menos todo el mundo sabe lo que es la acupuntura. Muy poquita gente sabe cómo funciona y para qué sirve. Eso es donde está el problema. Cuando entonces nos encontramos, se entiende en el público general que no entienda las indicaciones de la acupuntura. Duele ver que médicos todavía desconozcan indicaciones muy claras de la acupuntura. A lo mejor para algunas indicaciones que son más excepcionales, pues uno no se sorprendería, pero para indicaciones donde es importante ver al paciente pronto, por ejemplo una parálisis facial, por ejemplo una sordera súbita, también me contaron un caso el otro día, y pues son indicaciones que quizás los médicos, cada uno en su campo, debería conocer que eso es una herramienta terapéutica válida en alguno de sus pacientes. Que se puede utilizar y que es eficaz. Se puede utilizar, es eficaz y es segura. Y para el público en general, que ante cualquier duda, sobre todo, que vaya un profesional, a un médico. Sin duda que vaya un médico, efectivamente. Pues doctor Beltrán Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado, un placer como siempre y muy buenos días. Gracias a vosotros. Nosotros vamos con más cosas, es el momento de titulares. Castilla-La Mancha despierta a las 9.